Bienvenidos todos, vamos a ver el día de hoy, proyecto 7, semana 4, clasificación de triángulos. Los contenidos, en esta clase vamos a ver la clasificación de triángulos según sus lados, la clasificación de los triángulos según sus ángulos y vamos a aprender a construir triángulos, pero a partir del criterio de los lados. El triángulo como tal es un polígono que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. La sumatoria de sus ángulos es igual a 180. Aquí tenemos un triángulo, podría decirse equilátero, ¿sí? Tengo ángulo A, ángulo B y ángulo C. Al decir que es un triángulo equilátero, yo estoy diciendo que sus lados y ángulos son iguales. Es una clasificación, depende de los lados. Entonces, por ende, me dice que el triángulo equilátero, sus ángulos son iguales y también todo triángulo tiene que medir 180 grados. Por ende, aquí tenemos 60 grados, 60 grados, 60 grados, dando un total de 180 grados. Cuando tenemos un triángulo que tiene los lados iguales, nosotros en geometría vamos a poner de la siguiente manera unas líneas paralelas que cortan aquí, indicando que son semejantes los lados, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo aquí el ángulo A, ¿sí? El ángulo A se deriva del lado A, siempre va a estar al contrario. Ahora, el ángulo B se deriva del lado B. Ahora, para encontrar el lado C, se deriva del ángulo C. Entonces, aquí tenemos lado A, lado B, lado C. Ahora, tenemos dos maneras de, en este caso, expresar la notación de un lado, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que el lado A corresponde todo esa sección, el lado B toda esa sección y el lado C toda esa sección. Ahora, si yo quiero decir de otra manera el lado A, yo diría el lado BC. ¿Por qué lado BC? Porque corresponde al inicio de la B y termina en la C, ¿sí? En cambio acá sería, en lugar de decir lado B, también es propio decir lado AC, la unión de el punto A con el punto C. Y también aquí, lado AB, en lugar de decir lado C. Listo, con esas pequeñas aclaraciones vamos a ver lo que viene a ser un lado, ¿sí? Lado es cualquier segmento de la línea utilizado para formar un polígono. Se representa con letras minúsculas, así como hemos puesto aquí. Aunque la unión de las letras mayúsculas se comprende sus ángulos, lado AC, lado BC, lado AB. Ejemplo, si nosotros tenemos en este caso, este comprendería el lado A, se denota como lado A. También sería la unión de las dos letras, comprenden los ángulos, lado BC, ¿sí? La clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, tenemos la imagen del triángulo equilátero y nos dice en la teoría que tiene sus tres lados y ángulos iguales. Entonces, aquellos ángulos iguales miden 60 grados. Vamos a ver 60 grados, 60 grados y 60 grados. El triángulo equilátero, por ende también tiene que tener sus lados iguales. Si aquí hipotéticamente le puse 5, aquí también tendría que ser 5 y aquí también tendría que ser 5. Lados y ángulos iguales. Triángulo isósceles. En el triángulo isósceles la definición nos dice que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Sabemos que el ángulo del lado derecho va a ser igual al ángulo del lado izquierdo. Entonces, si son ángulos iguales, también van a tener lados iguales. Y uno desigual, al igual que el ángulo, que aquí sería un valor desigual. Pero teniendo en cuenta que tienen que sumar 180. 70 más 70, 140, más 40, 180. Ahora, tenemos lado 7 centímetros, lado 7 centímetros y lado 4 centímetros. Cumple con la teoría. Triángulo escaleno. Nos dice que todos sus lados y ángulos son distintos. Si yo tengo este triángulo, puedo notar que aquí mide 40 grados, aquí mide 120 grados y aquí mide 20 grados. Igual suman 180 grados.
La clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Tenemos al triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, si bien es cierto, lo hemos estudiado en el teorema de Pitágoras, en donde, como su nombre lo indica, está formado por un ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Entonces, aquí tengo 90 grados, aquí 40, hipotéticamente, y aquí 50. 90 más 40, 130 más 50, 180. Aquí tenemos el triángulo acutángulo. Este triángulo, en cambio, nos dice que sus tres ángulos son menores de 90 grados. En definitiva, son triángulos que tienen ángulos agudos. Aquí tenemos 50 grados y tenemos 75. Aquí tenemos 55. En el triángulo obtusángulo, el nombre también lo indica, es un triángulo que tiene pues un ángulo obtuso, ¿sí? Aquí tenemos, si uno de sus ángulos es obtuso, mayor de 90 grados, los otros dos son menores. Entonces, menores de 90 grados vendría a ser un ángulo agudo. Y tenemos, por ejemplo, 30 grados, 100 grados, el ángulo obtuso, y aquí tenemos 50 grados. Sumando, me da 180 grados. Los ejercicios, aquí cabe mencionar que voy a hacer de manera práctica, pero para que me entiendan voy a explicar el paso a paso. La construcción de triángulos, literal A. Construir los triángulos con datos especificados. Luego determina qué tipo de triángulo es. Número 1. Construir un triángulo dado el lado CB igual a 5 centímetros. Entonces, aquí, primer paso me dice que con centro en C y radio CB trazo un arco. Vamos a ver. Primero, puedo identificar que aquí tengo la punta del compás metálica, como me indica, con centro en C, B. Entonces yo he hecho la abertura hasta B porque me dice que haga un radio en CB. Y CB corresponde toda esa parte que está acá, ¿sí? Y trazo el arco, ¿sí? Primera parte. La segunda parte hago lo mismo, pero al otro extremo. Entonces, de esta manera yo tengo dos arcos que se cortan, ¿sí? Entonces, como parte final tenemos que a través del punto de corte pues se crean las rectas que forman el triángulo de esta manera. Y como respuesta tenemos que es un triángulo equilátero, porque todos sus ángulos y lados son iguales. Ahora pues aquí le puse la notación: 5 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros. Triángulo equilátero. En el número 2, construir un triángulo dado los lados. Me dice lados BC es igual a 6 centímetros, lado A es igual a 3 centímetros. Lo primero que voy a hacer es tomar el lado A, el más pequeño, la base. Aquí tengo el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, transportaremos el lado más pequeño, la que pasará a ser la base del triángulo. Luego trasladamos seguidamente el lado más grande, pero con líneas sucesivas. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo hacemos de esta manera. Como pueden notar, aquí he trasladado A, que vale 3 centímetros, y he superpuesto, ¿no es cierto? He puesto encima los 6 centímetros, porque aquí sumamos 3 y más 3, 6. Aquí estaría poniendo el valor de B o C. Entonces, luego de esto, abrimos el compás entre los extremos inicio y final y trazamos un arco. Miren que en este caso he puesto desde el extremo donde inicia hasta el final, ¿sí? Tomando en cuenta la línea intercortada, y he hecho el arco. Finalmente, pues en este caso, desde el otro extremo, ojo, desde el otro extremo de la línea A, ¿sí? Pongo en este caso la puntita de cero del compás y trazo el otro arco. Una vez que trazo el otro arco, tenemos los dos arcos que se cortan, en donde nosotros podemos encontrar las rectas para formar el triángulo, ¿sí? Uniendo las nuevas rectas tenemos C es igual a 6, B es igual a 6 y A es igual a 3. Es un triángulo isósceles porque tiene lados iguales, y por ende uno desigual. Y al tener lados iguales y uno desigual, estamos teniendo un triángulo isósceles, ¿sí? Obviamente, si tenemos dos lados iguales y uno desigual, también, en este caso incurre con la norma que tendrá dos ángulos iguales y uno desigual. Ajá. Entonces, la construcción de triángulos, tenemos el tercer ejemplo. Construir un triángulo dado los lados, el lado A 8 centímetros, el lado B 6 centímetros, el lado C 4 centímetros. Mirándolo de esta manera, aquí tenemos el A 8, el B 6 y el C 4.
Entonces transportamos el lado más grande, luego medimos el lado B. Vamos a ver, trasladamos el lado más grande y luego medimos este lado. ¿Sí? Vamos a medir este lado con el compás y trazamos el arco tal como está aquí. Luego de eso hacemos, pues en este caso, la apertura del siguiente lado, que sería el lado C, y trazamos el arco desde el otro extremo. ¿Sí? Entonces, una vez que ya trazamos los dos arcos, lo que voy a hacer es unir desde el punto de corte que vendría a ser este, tanto acá como acá. ¿Sí? Entonces, teniendo eso, me da este triángulo. Ahora, este triángulo como tal vendría a ser la solución, que es un triángulo escaleno, ¿ya? Según sus lados. Y según sus ángulos es un triángulo acutángulo, ¿sí? Acutángulo porque tiene ángulos agudos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahorita la práctica. El primer ejercicio me dice construir los triángulos con lados especificados. Estamos haciendo la parte práctica de lo que vimos en el PowerPoint, ¿sí? Entonces vamos a ver, construir un triángulo dado el lado CB, 5 centímetros. Como ustedes pueden ver aquí ya trazado los 5 centímetros del lado CB, miren. Y luego lo que voy a hacer es poner concentro en CB, ¿sí? Concentro en CB, pasaría yo a hacer el primer arco, ¿sí? Concentro en C y B. Vamos a ver. Trazamos el arco desde C hacia B. Ahora vamos a poner la puntita del compás, punta metálica, concentro en BC, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo contrario de lo que hicimos para formar el otro arco, ¿sí? Ahí tenemos el otro arco. Y una vez que tenemos el otro arco, vamos a notar que hay un punto de corte. Este punto de corte yo lo voy a utilizar para unir, preferentemente es con otro color. En este caso le voy a ocupar negro, ya que tengo azul de base. Tengo uno, tengo otro. Listo, de esta manera yo ya tengo mi triángulo construido. ¿Qué le faltaría a mi triángulo? Lo que le faltaría es poner los datos, que serían los ángulos, ¿sí? Los ángulos, y también sería los lados. Aquí tenemos ángulo C, ángulo B, nos faltaría arriba el ángulo A, ¿sí? El ángulo A, vamos a ponerlo arribita, como tal, es el ángulo donde encontramos el corte a través de la intersección de los dos arcos, ¿no es cierto? Entonces, mejorando esta parte para que puedan visualizar mejor, ¿ya? Voy a poner, del ángulo A se deriva el lado A, entonces por ende lado A es igual a 5 centímetros, porque así nos explica el ejercicio. 5 centímetros de C a B, de C a B 5 centímetros, lo mismo que decir el lado A, ¿sí? Entonces vamos a hacer más pequeño esto, quedó 5 centímetros para el lado A. Ahora vamos a poner también 5 centímetros para el lado B. El lado B nace del ángulo B. El ángulo B, el opuesto, es el lado B. Entonces B es igual a 5 centímetros. 5 centímetros, más pequeñito. Entonces lo que voy a hacer es terminar con el último, el ángulo C. Entonces el ángulo C sería también 5 centímetros. Nótese que tengo yo, en este caso, un triángulo que tiene lados iguales y por ende pues tendrá ángulos iguales. Entonces vamos a ver que tenemos como respuesta triángulo equilátero, ¿sí? Triángulo equilátero. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Y la construcción ya la hemos hecho. Correcto. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿sí? En donde nos pide, en este caso, construir un triángulo dado los siguientes lados.
Lado BC es igual a 6 centímetros y lado A es igual a 3 centímetros. Bueno, el primer paso que yo he hecho, pues me dirijo a la base, al lado más pequeño, el lado A, y trazo los 3 centímetros. Y tenemos los 3 centímetros que me especifica aquí del lado A. Y lo siguiente que voy a hacer es superponer cualquiera de los lados anteriores, el B o el C, ya que los dos miden lo mismo. Y sería 6 centímetros. Ahora, aquí me faltaría 3 centímetros adicionales porque ya tiene 3 del anterior. Por ende, voy a poner con líneas entrecortadas para darme cuenta de que eso no pertenece a la estructura del triángulo, solo lo ocupo como referencia. Listo. Entonces, una vez que tengo eso, tomo compás, concentro, en este caso, en el extremo, ¿no es cierto? Voy a tomar en el extremo de la línea A hacia el extremo final, ¿sí? Voy a trazar el arco, ¿sí? Y luego, fíjese que voy a dirigirme al extremo de A, ¿sí? No hago cuenta de la línea entrecortada, al extremo de A sin perder la abertura, los 6 centímetros, hago en este caso el arco, ¿sí? Una vez que ya hice el arco, lo que pasaría a hacer es hacer la unión de las rectas que formarían mi triángulo encontrado. En este caso, como tenemos dos líneas, o en este caso dos lados iguales y uno desigual, estamos ante el triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, con eso está casi terminado y pues nos tocaría en este momento hacer la anotación de los lados, ¿sí? Entonces, dijimos que B y C valen 6 centímetros. Entonces voy a poner aquí C primero, es igual a 6 centímetros, y luego la B es igual a 6 centímetros. Corrijamos esto para que sea mejor. Correcto. ¿Cuánto mide la A? La A va a medir 3 centímetros, ¿cierto? Ahora vamos viendo los ángulos, ¿sí? Si este de aquí es el lado A, quiere decir que provino del ángulo A, que debe de estar por acá. Ángulo A siempre va a estar en el opuesto, ¿sí? Ángulo A. Correcto. Siguiente. En el siguiente, pues, voy a dirigirme al lado C. Fíjense que el lado C es producto del ángulo C, que sería el que debería estar acá. Entonces voy a poner aquí ángulo C. Ya me faltaría únicamente poner el ángulo B, que sabemos que es el que falta. Ya no necesitamos hacer este tipo de análisis, ¿sí? Entonces ahí quedaría. Voy a tratar de moverlos. Queda triángulo ABC, pues mide A como base 3 centímetros, B y C miden 6 centímetros y por ende noto que es un triángulo isósceles, ¿sí? Respuesta, triángulo isósceles. Siguiente ejercicio, ya para terminar. En el número 3, construir un triángulo dado los siguientes lados. A, 8 centímetros, toda esta parte. B, 6 centímetros, toda esta parte. C, 4 centímetros, toda esta parte. El primer paso que voy a utilizar es trasladar el lado más grande, que sería A, 8 centímetros. Luego voy a hacer uso del compás y con el compás yo voy a medir primero el lado B y luego el lado C. ¿Para qué? Para poder sacar cada uno de las rectas que nacen a partir de los lados. Entonces, aquí tengo pues en la abertura desde el punto inicial hasta el final de B. Una vez que ya tengo eso, me dirijo aquí, ¿sí? Y lo que hago es trazar el arco, ¿sí? Entonces voy a trazar el arco y de esta manera tenemos ya el primer lado. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo pero con el lado C.
¿cierto? Con el lado C voy a medir que aquí son 4 centímetros, los voy a trasladar acá, me dirijo al extremo final, voy a trazar el arco, ¿sí? Queda así. Una vez que ya trazo el arco, encuentro un punto de corte. Este punto de corte me sirve para unir rectas y crear la figura, ¿no es cierto? Entonces, uno las rectas. Como esto ya no me sirve hacer un lado, ya uno las rectas. Nuevamente compruebo porque a veces suele pasarse de color. Listo. Ya. Tenemos lado A. ¿Qué más? Tenemos lado B. Dijimos que era el lado que mide 6 centímetros. Entonces, luego de poner el lado B, por ende, el lado C, 4 centímetros. Ya se puede notar que es el lado más pequeño de todos. Entonces, voy a hacer más pequeño también la fuente para que se alcance a ver. Y aquí quedó. ¿Sí? Lado A, lado B, lado C. Voy a poner los ángulos. Del lado A se deriva el ángulo A. Entonces, voy a poner ángulo A. Luego, del lado B se deriva el ángulo B. Y por último, del lado C se deriva el ángulo C. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya tengo terminada la construcción de mi triángulo. ¿Sí? En base a los datos de las rectas. ¿Correcto? Finalmente, la respuesta es esta. Voy a poner aquí triángulo. La clase de triángulo vendría a ser el escaleno. ¿Sí? Escaleno desde el punto de vista de los lados y también es triángulo acutángulo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de los ángulos. ¿Ya? Correcto. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que pasen excelente.